Muy buenas noches con todos. Es un gusto para nosotros saludarles y hablarles acerca de nuestra presentación. Somos Estefanía Salomé Pazmiño Castro, María Belén Llanes Zúñiga y Marilena Castro, quien les habla en este momento. Eh, Sabemos que compartir una reflexión sobre la transformación urgente que demanda la educación superior en el contexto actual debe explorar un trabajo mucho más decisivo y mucho más reflexivo, porque no solamente se explora el pensamiento disruptivo como motor de cambio en la educación, sino también que se aplica en determinadas áreas específicas como la formación emprendedora universitaria. Pero ¿por qué hablar de pensamiento disruptivo? La educación enfrenta hoy el desafío de adaptarse a un entorno marcado por la cuarta revolución industrial, caracterizado por la tecnología acelerada, la interconexión global y las necesidades de formar competencias locales. Aquí es donde el pensamiento disruptivo cobra sentido, cuestiona lo establecido y propone nuevas formas de enseñar y aprender. Pero hay obviamente una fundamentación teórica detrás de eso. Y el pensamiento disruptivo no surge obviamente de la nada. Tiene raíces en la práctica empresarial como en el pensamiento académico. Así es que Jean-Marc Roux, en el 92, siendo la presidencia de la agencia DBWA, acuñó el término de disrupción creativa para describir una estrategia publicitaria que rompía con las convenciones del mercado. Su visión partía de la necesidad de desafiar lo predecible y explorar caminos inusuales como forma de innovación. Luego, en el año 95, los académicos de Harvard, Clayton Christensen y Joseph Bauer, introducen el concepto de tecnología disruptiva en su artículo Disruptive Technologies Catching the Wave. Posteriormente, en The Innovator Dilemma, en el año 97, Christensen expone cómo empresas pequeñas y emergentes, con soluciones aparentemente inferiores, logran más bien desplazar a gigantes del mercado al ofrecerles productos accesibles y adaptados a las nuevas necesidades del consumidor. Tenemos aquí una idea clave: la disrupción no empieza en la cima, sino en los márgenes, y su éxito radica en mirar donde nadie está mirando. Según Segarra, analizando ya su evaluación en el tiempo, Segarra y Borgino hablan de que la disrupción se distingue por varios elementos esenciales que debemos tomar en cuenta al aplicarlo en el ámbito educativo. La subvención por primer orden de lo establecido, que no se trata solo de mejorar lo que existe, sino de cambiar las reglas de juego. Como segundo punto, el acceso y la democratización, es decir, llegar a públicos que antes estaban excluidos. Por otro lado, una progresión silenciosa en sus primeras etapas que pasa desapercibida por quienes defienden el status quo. Para, por último, hablar de un cambio sistémico que afecta a los modelos de negocio, estructuras de poder, formas de relación y, en nuestro caso, a las lógicas pedagógicas, que es el tema del Congreso precisamente. ¿Cómo es esta aplicación en el ámbito educativo? En la educación, esta disrupción no debe entenderse como un perfil superficial o tecnográfico. No se trata solo de incluir más tecnología o plataformas digitales, sino más bien de reconfigurar los objetivos, métodos y finalidades del proceso educativo. Implica a la vez cuestionar la jerarquía vertical docente-estudiante, revisar los contenidos desde una mirada crítica y promover, por supuesto, la educación para la acción, no solo para la contemplación. Comprender el origen del pensamiento disruptivo nos permite entonces entender que no es una moda, sino una estrategia profundamente transformadora. Adaptarlo a la educación implica reimaginar qué enseñamos, cómo lo enseñamos y para quién lo hacemos. Como diría Christensen, el riesgo no está en innovar, sino en quedarse cómodamente igual. Doy paso a mi compañera Salomé Pazmiño. Buenas noches con todos, un gusto estar el día de aquí. Bueno, nuestro estudio fue a través desde la metodología cualitativa, en donde recogimos entrevistas y las evidencias desde la práctica. Una de las voces claves que recogimos fue la de la PhD Toa Tripaldi, experta en diseño educativo y pensamiento creativo. En su testimonio, ella plantea una relación profunda entre la creatividad como fuerza disruptiva y la razón como anclaje estratégico. Según su visión, la innovación en la educación del diseño y por extensión
en toda la formación universitaria. No puede ser un acto puramente espontáneo o artístico, sino que debe responder a un proceso estructurado, reflexivo y ético. La creatividad, dice Tripaldi, que se alimenta de la observación atenta, de la capacidad de mirar detenidamente la realidad para descubrir lo que otros no ven. Pero esa mirada debe convertirse en acción concreta a través del diseño, la planificación y la estrategia. En este proceso, la inteligencia artificial no reemplaza al diseñador o al docente, sino que ésta potencia las capacidades. Lo esencial no es saber manejar una herramienta digital, sino tener la capacidad crítica y ética para poder plantear problemas relevantes y construir soluciones pertinentes, contextualizadas y sostenibles. Necesitamos formar estrategas de soluciones, no operadores de software, nos dice. Esta afirmación reconfigura la función docente de transmisor de contenidos a facilitador de procesos creativos racionales, donde cada acción en el aula debe responder a una lógica ética, social y transformadora. Así, el pensamiento disruptivo no significa romper, integrar lo mejor de dos mundos que tradicionalmente han sido separados, que son la intuición creativa y la lógica racional. Esta integración es precisamente lo que permite una pedagogía realmente innovadora. En contraste y complemento, la entrevista con la PhD Karina Wiracocha, especialista en pedagogía crítica, nos ofrece una mirada profundamente social, casi política, sobre el pensamiento disruptivo. Su principal crítica se dirige a un sistema educativo que, en sus palabras, ha matado la innovación y la razón, al alinearse con prácticas instrumentalistas y homogéneas que responden más a la lógica de control que al desarrollo humano. Aunque el currículo formal habla de enfoques constructivistas, ecología de saberes o educación integral en la práctica, esto rara vez se traduce en experiencias significativas en el aula. Wiracocha denuncia que seguimos evaluando a los estudiantes desde una lógica bancaria, desconectada de sus contextos y de sus realidades diversas. Frente a esto, propone un modelo educativo basado en tres principios fundamentales. El primer principio habla sobre la descolonización del conocimiento, en donde reconocer que la sabiduría no está solo en los libros, en el canon académico, sino también en las comunidades, en la experiencia cotidiana y en la interculturalidad. Como segundo principio tenemos la educación situada y contextualizada, es decir, una enseñanza que reconozca los territorios, las desigualdades y las historias de quienes habitan en el agua. La igualdad como punto de partida es error, afirma, porque ignora las diferencias estructurales que viven nuestros estudiantes. Y finalmente, el tercer principio es de imaginación y razón integradas, no como opuestos, sino como motores complementarios del pensamiento crítico. La creatividad no es banalidad, es una forma de resistencia y de construcción de alternativas. Para Wiracocha, la tecnología no debe ser satanizada, sino más bien incorporada críticamente. La fotografía, la narración oral, el uso de las redes sociales con sentido pedagógico son ejemplos de cómo las metodologías pueden ser innovadoras sin perder el contacto con la humanidad. No se trata de imponer lo nuevo, nos dice, sino de preguntarnos junto a los estudiantes, ¿qué educación es la que queremos construir y para qué sociedad? Ambas entrevistas convergen en un mensaje claro, que el pensamiento disruptivo no es una técnica, sino una postura pedagógica profunda, que implica repensar el rol docente, los fines de la educación y las condiciones estructurales que la sostienen. Y sobre todo, implica una apuesta para formar estudiantes creativos, críticos y comprometidos con su entorno, capaces no solo de adaptarse al cambio, sino de provocarlo de manera ética, sostenible y transformadora. A continuación le doy paso a mi compañera María Belén Yanes. En un contexto global marcado por crisis políticas, sociales, económicas y ecológicas, el pensamiento disruptivo en la educación emprendedora deja de ser opcional para convertirse en una necesidad urgente. Enfrentamos una paradoja profunda. Por un lado, los sistemas educativos proveen habilidades emprendedoras, pero muchas veces lo hacen desde una lógica mercantilista, individualista, descontextualizada. Por otro lado, las realidades de nuestro país, desigualdad, desempleo, migración, extractivismo, exigen una formación emprendedora con sentido ético, social y sostenible. El pensamiento disruptivo nos permite romper con el imaginario del emprendedor exitoso.
como acumulador de capital para transitar hacia un nuevo paradigma, el emprendedor como agente transformador de su comunidad. Este enfoque propone tres cambios claves. El primero, del producto al propósito. Esto quiere decir que más que crear negocios, se trata de construir soluciones significativas que responden a problemas reales. El segundo cambio clave sería de la competencia a la colaboración, fomentar el trabajo en red, las alianzas, el diálogo entre saberes y sectores. Y por último, de la repetición a la innovación situada. Cada contexto exige respuestas propias, creativas y sostenibles. El pensamiento disruptivo es entonces una vía para formar estudiantes capaces de asumir riesgos calculados, desarrollar pensamientos críticos, gestionar la incertidumbre y construir valor social a través de sus iniciativas. Como señala Levitt, la creatividad es pensar en cosas nuevas, la innovación es hacer cosas nuevas. En este sentido, la educación emprendedora no puede limitarse a planillas de costos o ideas de negocios, debe ser una experiencia vivencial, crítica, transformadora. Ahora bien, esta transformación educativa no puede darse en el vacío ni ser reducida a una propuesta metodológica. Debe estar anclada en una visión institucional y ética más profunda. De ahí es donde la responsabilidad social universitaria adquiere su rol central. Esta responsabilidad no debe entenderse como un programa asistencial o una actividad periférica, sino como un eje transversal que guía la toma de decisiones académicas, curriculares, investigativas y comunitarias. El pensamiento disruptivo en educación solo tiene sentido si se articula con dicha responsabilidad social universitaria en al menos tres niveles. El nivel formativo, el cual planea estudios centrados en el desarrollo de competencias éticas, sociales y ambientales que promuevan la conciencia crítica y el compromiso con el entorno. El nivel institucional quiere decir que todas las universidades deben reflexionar sobre su rol como actores sociales que se descentren, escuchan y aprendan del territorio. Y el último nivel es el estratégico, generando alianzas intersectoriales con el sector público, el privado, comunitario y civil, con el fin de impulsar proyectos de innovación con impacto. Esto quiere decir que las universidades sean coherentes entre su discurso y su práctica, que el aula deje de ser un espacio cerrado, que se abra al mundo y que la pedagogía deje de ser un acto unidireccional para convertirse en un proceso de co-creación. Porque como bien plantea Palacios, la finalidad de la educación no debe construirse desde la élite, sino en diálogo constante con quienes la viven y la transforman, estudiantes, docentes, comunidades, organizaciones. En síntesis, el pensamiento disruptivo no es una provocación superficial ni un capricho de moda, es una llamada urgente a repensar el sistema educativo desde una perspectiva integral, ética y comprometida con los desafíos del siglo XXI. Apostar por lo disruptivo implica diseñar sistemas educativos co-creadores, flexibles, humanistas y centrados en la innovación significativa. La educación emprendedora debe ser laboratorio de experimentación donde el error no se penaliza, sino que se convierte en motor de aprendizaje. Si queremos una educación emprendedora que realmente prepare para el futuro, necesitamos universidades que se atrevan a incomodarse a través y a liderar con responsabilidad social, que comprendan que educar no es una forma de consumismo ni empleada, sino tener cuidados creativos, conscientes, comprometidos con la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible. Nuestro llamado es claro, transformar desde la raíz. Solo a través de una educación disruptiva, crítica y socialmente responsable podemos formar líderes capaces de afrontar los desafíos del presente y del futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su atención.